El título que he de predicar en este día es La paz de la reconciliación y la confesión. Ese es el título que hemos de predicar, la paz de la reconciliación y la confesión. Mis amados hermanos, una pregunta: ¿cuál es el tesoro más deseado y más buscado por el ser humano? Hay una discusión sobre eso y pareciera que la respuesta es obvia. He escuchado a conocedores, estudiosos de la conducta, teólogos responder, y muchos dicen que lo más buscado, lo más deseado, el tesoro más anhelado por el ser humano es el poder. Es un error, no es el poder. El poder no es un fin en sí mismo, sino que es un medio, es un instrumento que el ser humano busca o usa para llegar o para lograr el fin, entiéndase, el tesoro más anhelado y más buscado. Somos bíblicos, y como somos bíblicos, todo lo que decimos lo sustentamos, y más que sustentarlo, lo extraemos de la Biblia. ¿Cómo sabemos que el poder no es el tesoro más anhelado de la humanidad? Lo sabemos porque cuando vamos a Génesis 3 y vemos la caída, entiéndase, el pecado del humano, del ser humano, en Adán y Eva, pregunto yo, ¿qué fue lo que perdieron ellos en el huerto de Edén? ¿Perdieron el poder? No, porque ellos siguieron siendo administradores de la creación de Dios. El relato dice, mis amados hermanos, que cuando ellos pecaron, se llenaron de miedo, se llenaron de vergüenza y se llenaron de culpa. Y escuche ahora, literalmente la humanidad en Adán y Eva, cuando pecaron, entraron en una guerra interior, una guerra contra sí mismo, porque ellos habían perdido, escuche ahora, el tesoro más anhelado, el tesoro más necesitado, el tesoro más preciado de un ser humano. ¿Cuál fue? La paz. ¿Qué busca la gente hoy día? ¿Qué quiere la gente hoy día? Paz. Y porque quieren paz, porque necesitan paz, porque perdieron la paz en el huerto de Edén, no necesariamente el libre albedrío, que no nos vamos a meter ahí ahora, sino la paz. Recuerde cuando la primera manifestación de que perdieron la paz es que se avergüenzan de sus mismos cuerpos. La segunda manifestación de que perdieron la paz es de que ahora tienen miedo de Dios. Oiga, miedo de la voz de Dios, miedo de la presencia de Dios. La tercera manifestación de que perdieron la paz, Génesis 3, es que, escuche ahora, ellos se acusaron los unos a los otros. Esa guerra interior la exteriorizaron y ahora comenzaron no solamente a acusarse, sino a matarse los unos a los otros. Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque perdieron la paz. Hermanos, la Biblia dice en Proverbio 28:1, el que nada teme, el que nada debe, nada teme. Escuche eso. El que nada debe, nada teme. Pero el malvado, y ya en esta iglesia saben, cuando la Biblia habla de malvado, a quienes se refieren, siempre huye aunque nadie lo persiga. Eso lo dice en Proverbio 28:1. Romanos 6:23, la primera parte, dice que la paga del pecado es muerte, pero muerte ahí no se refiere literalmente a muerte física, sino a un estado espiritual en que el hombre no tiene una relación con Dios y por ende no puede tener comunión con Dios. Así que el hombre ha perdido la paz. Hermanos, el ser humano fue creado en un círculo. Ustedes saben lo de los 3 círculos, que es la mejor manera que he encontrado de evangelizar. ¿Cómo fue creado el hombre? En un círculo. ¿Cómo se llama ese círculo? El círculo de Dios, donde Dios lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para guardarlo, para protegerlo, para suplirlo. Pero al pecar, el hombre sale voluntariamente del círculo de Dios. Y digo voluntariamente porque el pecado fue una decisión. Y entonces ahora entra en el círculo ¿de qué?
del pecado, o sea, del quebrantamiento. Y es en ese círculo de pecado que el ser humano vive buscando, anhelando reencontrarse con la paz, y hace todo lo que hace para encontrar la paz. ¿Por qué el hombre busca dinero? Porque el hombre cree que a través del dinero podrá comprar la paz, podrá mitigar el miedo, la vergüenza y la culpa y encontrarse en paz. Y cuando lo tiene todo, se da cuenta de que no tiene nada. ¿Por qué el hombre busca satisfacer en las drogas? Por la sensación de tranquilidad que dan las drogas. ¿Por qué la gente juega la lotería? Por lo mismo, porque dice, si yo con un pesito lograra $1.000.000, yo no tengo problema, mis problemas están resueltos. Y entonces se saca la lotería y es cuando comienza el problema. Pastor, ¿y esa introducción qué tiene que ver con el tema, la paz de la reconciliación y la confesión? Pues bien, en el Salmo 32, el salmista, guiado por el Espíritu Santo, nos muestra una realidad de cómo nosotros estamos necesitados de paz y de cómo nosotros obtenemos esa paz. Esa paz que anhela el hombre, esa paz que necesita el hombre, esa paz que necesita el ser humano, ¿se puede alcanzar? Sí, pero no como un logro, sino como un resultado. Lo explico. No es como un logro de una inversión que yo hago y yo logro la paz, sino como el resultado de algo más. Veamos en el Salmo 32 de qué estamos hablando. En este salmo, que por cierto es un salmo de acción de gracias, el Salmo 32 es un salmo de acción de gracia, pero también entra en el grupo de los salmos penitenciales. ¿Qué es un salmo penitencial? Se considera un salmo penitencial cuando éste invoca al perdón y a la misericordia de Dios como resultado de mi arrepentimiento. Y lo hace de una manera tan colorida, tan vívida, que quien se está arrepintiendo no tiene miramientos para humillarse delante de Dios, como por ejemplo el Salmo 51 es un salmo penitencial. Contra ti, solo contra ti he pecado, lo dice abiertamente. Y dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Ese es un salmo penitencial. El Salmo 32 es penitencial porque muestra a un hombre dando gracias a Dios y mostrándose, escuche bien, como un miserable antes de haber sido perdonado. Por eso se llaman salmos penitencial. Tiene que ver con penitencia, con la búsqueda de la gracia, la expresión del agradecimiento a Dios, la dependencia de Dios. Entonces, hablando del Salmo 32, este dice, ya lo hemos leído completo al inicio del culto 2 veces, pero voy a leer alguna parte de este salmo. En la versión Reina Valera dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Escucha cómo continúa. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En estos versículos, versículo 1 y 2, nos muestra el salmista la necesidad de la reconciliación con Dios a través del perdón. En la versión TLA, traducción lenguaje actual, dice, Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Y escucha ahora, tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. En otras palabras, dice el versículo 2, tú bendices y declaras inocente a los que no actúan con malicia. La primera manifestación de paz está en esos 2 versículos, donde el hombre está hablando de que, o sea, el salmista, de que el perdón de Dios llega como una bendición, mientras que la Reina Valera dice que es bienaventurado, es dichoso, es bendecido por Dios aquel que Dios ha perdonado. En esta versión dice que es una bendición de Dios, por tanto es lo mismo, y que el perdón de Dios borra nuestros pecados y rebeldía. Mis queridos hermanos, orando al Señor, hemos insertado este mensaje en la serie de Efesios.
porque orando a Dios he sido movido por el Señor a reflexionar sobre la falta de paz que está viviendo el ser humano en este tiempo. No solamente el ser humano allá afuera que no ha tenido un encuentro de salvación con Cristo, sino creyentes que por desenfocarse en su mirada, en su confianza en Dios, están viviendo sin paz. Y como ya dije, el tesoro más anhelado del ser humano es la paz. El hombre daría lo que no tiene por tener paz consigo mismo. En la psicología se habla del vacío existencial. Cuando usted oye que se habla del vacío existencial, ahí va incluido la depresión, por ejemplo, que es una manifestación de ese vacío existencial. Cuando una persona se deprime sin una causa física en su interior, lo que está expresando es que es una persona, escuche bien, que tiene guerra interior y que no puede vencer en esa guerra y entonces se deprime. Es un vacío existencial según la psicología. Pues la Biblia le llama, hermano, a eso la falta de perdón de Dios, la falta de un encuentro con Dios. Y en el Salmo 32, un salmo de acción de gracias, un hombre que antes era un pecador y que no tenía paz, y lo expresa en el Salmo 32, como veremos, pero que ahora tiene paz como resultado, dije ahorita, no como un logro, sino como un resultado de que Dios le ha perdonado, de que Dios le ha reconciliado con él. Él ahora testifica cómo se siente, cómo vive y cómo debemos vivir nosotros. En el Salmo 32, los versículos 3 y 4, Él nos muestra las consecuencias de vivir sin arrepentimiento, entiéndase, sin confesión de pecado. Porque nosotros hablamos mucho del arrepentimiento, pero no hablamos mucho de la confesión de pecado. Y escuche bien, el arrepentimiento es el resultado de algo también. Una persona no se arrepiente, y se lo voy a poner con palabras prácticas o con hechos prácticos. Una persona no se arrepiente en su corazón, como dicen algunos. Él se arrepintió en su corazón. Si se arrepintió en su corazón, escuche ahora, tiene que arrepentirse en su boca, en sus pies, en su vida, en sus acciones y en todo lo que hace. Ejemplo, el hijo pródigo. ¿Se arrepintió el hijo pródigo? La Biblia dice que sí. Y como se arrepintió, inmediatamente hizo un giro, un torno o un retorno de 180 grados y volvió ¿a dónde? A la casa de su padre. ¿Cómo volvió? Con sus acciones, con sus palabras, con sus pies. Entonces, el arrepentimiento se muestra a través de la confesión. ¿La confesión de qué? Eso es lo que vamos a ver. Versículos 3 y 4 en la versión Reina Valera dice: mientras callé, mire la falta de paz, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque, el 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Ponga si es posible, marque esa expresión. Porque se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y hay un selash, o sea, un llamado a meditar, un llamado al silencio. La versión TLA dice: mientras no, versículo 3, escucha ahora, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Pregunto yo, ¿por qué lloraba el salmista? Porque alguien lo golpeaba. El texto no lo dice. Porque perdió un hijo. El texto no lo dice. Porque le dolía un pie. El texto no lo dice. Lo que sí dice el contexto, o sea, el pasaje completo, es que el salmista estaba angustiado, desesperado, porque no había confesado sus pecados ante Dios. Pastor, ¿dónde lo dice? Bueno, pues retornemos. Si usted se perdió, vamos a retornarnos, a retornar hacia atrás. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Por qué sufría? Porque no tenía paz. ¿Y por qué no tenía paz?
porque no estaba reconciliado con Dios. Por eso estamos predicando con el título La paz de la reconciliación y la confesión, que para fines correctos de la Biblia debería ser la paz de la confesión y la reconciliación, porque la confesión va primero, porque repito, usted no se puede reconciliar si no hay una confesión. Pero para asuntos de espacio, así es el título, La paz de la reconciliación y la confesión, y ya verán por qué decidí ponerlo así, aunque el orden debería ser la confesión primero. En los versículos 3 y 4, repito, muestra las consecuencias de vivir sin arrepentimiento, sin confesión. Alguien dirá ahora, pastor, y un cristiano que ya se ha arrepentido, ya se ha reconciliado, entonces puede caer en el mismo estado del salmista. Obvio, porque el salmista ya era un hombre de Dios. Porque la confesión no es un día, la confesión es un estilo de vida en el creyente. La confesión llega a tal punto, y de ahí los salmos penitenciales, que uno cuando está delante del Señor en oración, muchas veces aún le dice al Señor, Señor, si aún en pensamiento he pecado, perdóname. Bueno, pero usted no es dueño de los pensamientos cuando llegan. ¿Y cómo puede uno pecar en un pensamiento? Si el pensamiento conlleva la ejecución, el pecado conlleva la acción, la acción conlleva ejecutar algo, un estado. Pero uno, por estar en confesión, uno pide aún que los pecados que ha cometido en su mente, que en verdad no lo ha cometido, en un pensamiento inicial no hay pecado, al menos que no sea planificado y que usted sea un pensamiento recurrente. Los pensamientos es una acción del cerebro. Y llega el pensamiento, pero cuando estamos ante el Señor, repito, estamos en una actitud de confesar, de liberarnos, que muchas veces le decimos al Señor, aún Señor, si mis ojos han visto algo que no te ha agradado, perdóname. Bueno, pero ¿y cómo mis ojos de manera inicial pueden ver algo que no le agrade a Dios? Es imposible, porque de manera inicial mis ojos van a ver todo lo que está frente a mí. Y lo que define si es pecado o no es pecado, no es lo que mis ojos ven de manera inicial, sino, escuche bien, lo que hay en mi corazón, entiéndase en mi mente después que veo. Pero le estoy mostrando cómo esa confesión libera, según el hilo de pensamiento de este Salmo 32, un salmo de acción de gracia, donde él comienza diciendo, oh, qué bienaventurado, oh, qué bendición cuando el Señor ha borrado nuestros pecados, cuando tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. Pero entonces mire, en el versículo 5 muestra la gran disponibilidad de Dios para perdonar a aquellos que a Él claman. Y de ahí la grandeza de este salmo. Versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y fíjese que en ese versículo 5 en la versión Reina Valera hay un selash, que es una figura hebrea en los salmos para decir silencio, medita, lo que has leído es demasiado grande, es demasiado profundo, no sigas hablando. Oí los otros días un predicador que decía, hay gente que predica la palabra, pero no tiene ningún poder. Y yo decía, eso es el disparate más grande que yo he oído de un predicador. Quien predica la palabra, mi amigo, si está predicando la palabra, el poder de Dios radica en su palabra, no en el hombre. Este es un paréntesis, cuando un predicador dice eso, ¿sabe lo que está diciendo? Que es un predicador que no estaba brincando y saltando y dándole a la gente profecías baratas, mentiras del diablo, diciéndole a la gente, Dios te va a dar casa, Dios te va a dar carro, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello, en vez de limitarse a decir lo que dice la palabra y dejar que el Espíritu Santo en cada corazón confirme su palabra. ¿Qué es lo que debería suceder? Cierro el paréntesis. En el versículo 5 nos muestra, mis queridos hermanos, la disponibilidad de Dios para perdonar a aquellos que a Él claman. Mi pecado te declaré
y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En la TLA, este versículo 5 dice, pero, un contraste, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. De ahí la paz, por eso el título, la paz de la reconciliación y la confesión. Vamos a hacer esto de manera gráfica. Imagínese usted un hombre o una mujer que no duerme, que no descansa. Porque hay algo dentro de usted que se llama el espíritu, que Dios lo puso en Génesis 2:7 en la mente cuando sopló. Dice que Dios sopló en la nariz aliento de vida. Ese es el espíritu está en su cerebro, está en su mente, vamos a decir, para no decir cerebro, para que los científicos no me acusen de estar diciendo algo que no es correcto. Está en su mente, el espíritu que Dios puso. Imagínese usted por un momento una persona no reconciliada con Dios, vive aparentando, vive físicamente, vive emocionalmente, pero en sus adentro el soplo de Dios le llama a reconciliarse. El soplo de Dios le dice, alguien me puso aquí dentro, déjame salir, déjame ser libre, déjame encontrarme con quien me sopló aquí dentro. Ese es el espíritu clamando por reconciliación con Dios. Y ese hombre, esa mujer vive, pero no está reconciliado con Dios. Y vive en un estado de agonía, en un estado de desespero, en un estado de acusación, en una guerra. ¿Por qué? Porque no está reconciliado con Dios. Pastor, ¿dónde dice eso la Biblia? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo. Pero esa no es una expresión. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en ese capítulo 7 de Romanos es, miserable de mí, miserable de mi ser, ¿cuándo mi espíritu se encontrará de nuevo con el Señor? Y él mismo responde en el capítulo 7, versículo 24, gracias doy a Dios por Jesucristo. Y después pasa al 8 a narrar la vida del Espíritu. Así, mis amados hermanos, que este versículo 5 muestra la gran disponibilidad de Dios, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Ahora imagínese usted, ese ser en una guerra, en una batalla, en sus sueños no descansa, que ahora se encuentra con Dios y Dios le habla a su espíritu, Dios le guía a su espíritu y entonces sucede lo que dice la Biblia en el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas hasta él. ¿Qué está diciendo? Obvio que él está siguiendo un hilo de pensamiento y está mostrando la paz de la reconciliación y la confesión. Está diciendo que ahora nosotros oramos confesando, pidiendo perdón, reconciliándonos con Dios. Y entonces Dios interviene en nuestras vidas. ¿Y qué va a suceder? Los problemas, las circunstancias, escuche bien, ¿van a desaparecer? No, eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que no llegarán hasta Él. En otras palabras, los problemas no deben, escuche bien, descarrilar el estado de paz en que estamos cuando el Señor está guiando nuestras vidas. Los problemas van a estar ahí. Jesucristo dijo que su venida era como en los días de Noé, que estarían casándose y dándose en casamiento. En otras palabras, dijo él que sería un tiempo normal, un tiempo de situaciones y de circunstancias, pero el que es creyente y ha confesado su pecado ante Dios y ha sido reconciliado, hay un cerco espiritual que aunque haya problema, el problema no es más grande que Dios. Versículo 7, escuche cómo lo dice el salmista para que lo entendamos mejor. Dice, tú eres mi refugio. ¿Y me guardará de qué? ¿Del coronavirus? ¿Me guardará de la falta de dinero?
¿Me guardará de qué? ¿De qué es que me guarda? Escuche, ¿de qué es que me guarda? De la falta de paz, versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardará de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y ahí vuelve el Selah, silencio, medita, es muy grande lo que se ha leído. ¿De qué estamos hablando entonces? De que la paz que nosotros necesitamos, tanto conversos como inconversos, se encuentra en la reconciliación y en la confesión. ¿Qué nos ha declarado el Salmo 32? Que cuando hemos sido perdonados como resultado de haber confesado nuestras faltas a Dios, ahora dice que somos librados de la angustia. En otras palabras, ¿qué es la angustia? Es una guerra emocional, es una guerra espiritual, es una guerra interior, es un estado en que entra un ser humano por no tener la respuesta o la solución a un problema. Pero cuando, según la Biblia, Salmo 32:7, cuando hemos sido perdonados por Dios, cuando hemos sido reconciliados en Dios, ahora nosotros somos librados de la angustia. Bendito el Señor. Sigue diciendo el versículo 8, dice el salmista, este es un testimonio, el versículo 8 es un testimonio que él da. Dice en la versión Telea, tú me dijiste, o sea, Dios le respondió. ¿Cuándo le respondió? Después que él había confesado sus pecados, se había arrepentido y estaba reconciliado con Dios. Oiga lo que Dios le dijo: yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Y hago la pregunta: ¿cómo es que Dios toma un pecador, toma una pecadora, que se reconcilia a través de la confesión? ¿Y cómo es que Dios hace esto que le dijo al salmista que haría? Escuche bien, versículo 8, lo leo de nuevo. Dice, versículo 8, tú me dijiste, dice el salmista, Dios me habló, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. En el Nuevo Testamento está expresado de manera clara cómo Dios hace eso con una persona que se ha reconciliado, que ha confesado sus pecados, que vive declarando sus faltas a Dios. Y ahora dice la palabra, segunda de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, es para nosotros, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y escuche ahora, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿De qué se trata esto? De que el que vive en la palabra, confesando sus pecados, la paz será parte de su vida. Ese es el hilo de pensamiento de este salmo, mis amados. Y arribando a la parte final del salmo, tenemos que en los versículos 9 y 10 hay un llamado, pero también una advertencia. Escucha cómo dicen los versículos 9 y 10. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. En otras palabras, Dios te está hablando a ti que no te has convertido, a ti que ya estás convertido. Dios te está hablando ¿a qué? A que confieses tus pecados, a que venga Dios con arrepentimiento, a que venga Dios con humillación, a que venga Dios declarando, pero declarándole lo grande que tú eres en el pecado. O sea, el gran pecador que eres. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Escucha cómo lo dice en la versión Telea, versículos 9 y 10. Una advertencia, un llamado, pero también una advertencia. ¿Cuál es el llamado? A que vengamos a tiempo. ¿Cuál es la advertencia? De que si no confesamos, si no nos arrepentimos, si no, ya no estableciendo la reconciliación como tal, porque ya el cristiano ha sido reconciliado con Dios, pero ahora manteniendo la comunión a través de la confusión, si no lo hacemos, hay consecuencias. Versículos 9 y 10, los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerle rienda y freno. No seas tú como ellos. A los malvados, y aquí los malvados son todos aquellos, según el hilo de pensamiento de la palabra de Dios, que es lo que nos interesa,
Todos aquellos que no confiesan sus pecados ante Dios son los malvados de este salmo. Dice, a los malvados les esperan muchos sufrimientos, o sea, mucha falta de paz, está diciendo el salmo. Pero los que confían en ti, tú los cubres con tu gran amor. Bendito el nombre de Dios. ¿Cómo se ve eso en la Biblia? Un hombre que está tranquilo, quizá tomándose un café, quizá tomándose un té, quizá desayunándose y le dice, mira, ha venido un viento, no sabemos de dónde, y ha arrasado todo, se ha perdido todo. Y él mira y él dice, Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea Jehová. De eso es que está hablando. No es de que Dios cuidará tus propiedades. No es de que Dios guardará tus propiedades. Muchas veces tus propiedades se irán, no estarán, pero Dios guardará algo más grande que tus propiedades, que es tu corazón, entiéndase, tu paz. Yo no voy a llegar hasta ahí, pero léase Filipenses 4 y usted lo va a entender. Que es muy bueno para hacer como un complemento de este mensaje. ¿Cómo se obtiene la paz? Filipenses 4 lo dice de otra manera, pero para llegar a lo mismo. Mis amados hermanos, y entonces terminamos con lo que dice el versículo 11, que es revelador, que muestra aquí el gozo como consecuencia de la paz que da la confesión. Muchas veces nosotros, escuche bien esto que voy a decir, nosotros queremos gozo, buscamos el gozo, estamos dispuestos a pagar cualquier precio por el gozo, pero no sabemos, escuche ahora, que el gozo es automático en un cristiano que está viviendo en paz para con Dios. Aleluya, el versículo 11 del Salmo 32 lo dice así: alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. En la TLA lo dice: ustedes, pueblo de Dios, alábenlo y hagan fiesta. Ustedes, los de corazón sincero, canten a Dios con alegría. En otras palabras, usted confesó su pecado. ¿Qué le resta? Cantarle a Dios y decirle a Dios: te alabo, te bendigo y te glorifico. Por eso el gozo es el resultado también de que usted está viviendo en paz con Dios. Aplicación y conclusión. ¿Qué tiene que ver este salmo con nosotros entonces? Bueno, la Biblia dice en el Salmo 34:10 que hasta los más ricos sufren de hambre porque les falta la comida. Escucha ahora, pero la gente que busca ayuda en el Señor, nada le hará falta. De manera que el Salmo 32 es un salmo que tiene aplicación para nosotros también. Aunque es un salmo de acción de gracia y es un salmo penitencial, pero tiene aplicación porque las vivencias de este salmo son un llamado a la confesión y al arrepentimiento, entiéndase, a la conversión o a la reconciliación. Entonces, si usted no ha hecho confesión de pecado porque no ha aceptado a Cristo, que eso es lo que es aceptar a Cristo, es confesar: yo soy pecador, yo soy pecadora, yo necesito de Cristo, yo necesito de tu perdón. Eso es confesión de pecado ante Cristo. No es repetir una oración que le dice un pastor o le dice un hermano. Es que usted de corazón se reconozca que usted en el huerto de Edén, en Adán y Eva, se distanció de Dios. Usted salió corriendo, usted perdió la paz. Y ahora, para obtener esa paz, tiene que confesarlo. Confesar su pecado, confesar su vida perdida sin Cristo. Pero también usted que ya se ha reconciliado con el Señor, o que el Señor lo ha reconciliado con él, y que ahora estamos viviendo todos como creyentes en una relación con Dios, necesitamos, hermanos, confesar nuestros pecados. Necesitamos tomar un tiempo en nuestra oración, no para adorar, no para dar gracias a Dios, no para hacer penitencia, no para orar por el perdido, sino para decirle: Señor, desde lo más profundo de mi ser, quiero que tú perdones mis pecados, no los que Cristo clavó en la cruz, sino estos pecados que no puedo vencer en el día a día. Señor, ayúdame, porque eso es lo que el Señor usará, mis amados, para respondernos y que volvamos a estar en paz, ya no con Él, sino en paz con nosotros mismos. Señor, he predicado tu palabra.